¿Alguna vez has visto a una mujer que sin importar la edad que tenga, parece detener el tiempo? No hablo de las que se esconden detrás de cirugías o filtros. Hablo de aquellas que, al mirarlas, sientes algo que no puedes explicar. Su presencia calma, su energía serena, como si el mundo girara más lento cuando están cerca. Hay algo en sus ojos, una especie de sabiduría antigua mezclada con la inocencia de quien sigue fascinada con la vida. Y te preguntas, ¿cómo lo hacen? ¿Qué tienen ellas que otras no? Lo curioso es que la respuesta no está en su piel, ni en su rutina de cuidado, ni siquiera en la genética. Está en un lugar mucho más profundo, en un estado interior que Carl Jung llamó individuación, el proceso donde el alma se encuentra a sí misma y deja de luchar contra lo que es. Ahora imagina esto. Mientras la mayoría intenta detener el paso del tiempo con miedo, esas mujeres lo invitan a sentarse a su mesa. No lo niegan, lo comprenden, no se resisten a los años, los integran, no se aferran a lo que fueron, sino que se enamoran de lo que siguen siendo. Y en ese acto de aceptación silenciosa, algo ocurre. Su rostro ya no refleja cansancio, sino paz. Sus gestos no expresan desesperación, sino dominio. Y su cuerpo, de alguna manera inexplicable, responde al equilibrio de su mente. Carl Jung decía que todo lo que no se hace consciente se manifiesta en el cuerpo como destino. Tal vez por eso, algunas envejecen con miedo y otras florecen con los años. Porque no es el tiempo quien envejece el rostro. Es el peso de las emociones no resueltas, es la tensión de vivir para agradar, el resentimiento acumulado, el miedo a desaparecer. Es la guerra constante entre lo que uno muestra y lo que uno calla. Pero hay mujeres que han aprendido a desarmar esa guerra, han hecho las paces con su sombra, han dejado de esconder el dolor bajo el maquillaje emocional y lo han transformado en sabiduría. Ellas no compiten con la juventud, porque entienden que la verdadera juventud no está en la piel, está en la mirada de quien sigue aprendiendo. Piénsalo, ¿cuántas veces te has sentido más viejo de lo que eres, no por el tiempo, sino por el cansancio del alma? ¿Cuántas veces tu cuerpo ha reflejado una batalla interior que ni tú sabías que estabas librando? Las mujeres que no envejecen igual no son una rareza biológica. Son el resultado de un proceso espiritual silencioso. Han descubierto que cada emoción no resuelta deja una marca, pero también una puerta. Y han aprendido a abrirla. Cuando Jung hablaba del alma femenina, el anima, como él la llamaba, no se refería a una idea romántica. Hablaba de un principio vital que, cuando se integra con la conciencia, produce equilibrio, coherencia, belleza. Y la belleza, cuando nace de la coherencia, no necesita esfuerzo para permanecer. Estas mujeres no brillan porque el mundo las mira. Brillan porque han aprendido a mirarse sin miedo. El tiempo las toca, sí, pero no las corrompe, porque su mente no le pertenece al reloj. Su cuerpo sigue el ritmo de algo más grande, el alma en paz consigo misma. Así que la verdadera pregunta no es por qué algunas mujeres no envejecen igual. La pregunta es, ¿qué tan consciente eres de la conversación que tu mente mantiene con tu cuerpo todos los días? Porque mientras tú peleas contra las arrugas, ellas han aprendido a escuchar lo que las provoca. Mientras tú intentas detener el reloj, ellas ya entendieron que el tiempo solo obedece a quien vive en armonía con él. Y esa armonía no se compra, se construye desde adentro. Te voy a decir algo que probablemente nadie te ha dicho con esta claridad. Todo lo que crees sobre la belleza, la juventud y el envejecimiento es mentira. Nos han hecho pensar que el cuerpo se marchita por naturaleza, pero la verdad es que la mente se marchita primero. Cuando el alma se desconecta de sí misma, el cuerpo simplemente obedece. El reloj biológico no empieza en las células, empieza en los pensamientos que repites cada mañana. Mira a tu alrededor. La mayoría de las personas envejecen no porque les falte salud, sino porque les falta propósito. Su mirada se apaga no por la edad, sino por la rutina.
Han dejado de descubrir cosas nuevas, de cuestionarse, de sentirse vivas. Han cambiado la curiosidad por la costumbre, la pasión por la supervivencia, y cuando la mente se apaga, el cuerpo deja de recibir órdenes de expansión. Carl Jung decía que lo que resistes, persiste, y lo que la mayoría de las mujeres resisten no es el paso del tiempo, sino su propio reflejo. Luchan contra cada señal del cuerpo como si fuera una amenaza. Se miran al espejo buscando errores en lugar de historias, y sin darse cuenta, convierten la belleza en una guerra que nunca pueden ganar. Pero hay algo que nadie te advierte. La obsesión por parecer joven envejece más rápido que el tiempo. El miedo al cambio, el rechazo al cuerpo que evoluciona, el odio silencioso hacia las arrugas, todo eso libera una energía destructiva, que el cuerpo interpreta como estrés. Y el estrés, lo que Jung llamaría la tensión entre lo que eres y lo que finges ser, es el verdadero veneno del alma. ¿Te has fijado cómo algunas personas envejecen de golpe después de una pérdida, un divorcio, una decepción? No es magia negra ni mala suerte, es el alma gritando que algo en su interior se rompió. Y cuando el alma se rompe, el cuerpo se marchita. La ciencia moderna lo confirma. El cortisol, hormona del estrés, acorta los telómeros. Esas pequeñas tapas que protegen nuestro ADN. Pero no necesitas saber biología para sentirlo. Solo mira a una persona que vive en conflicto interno. Sus hombros caen, su piel pierde brillo, su voz se vuelve más baja. Eso no es el tiempo, es el peso emocional de vivir desconectado. Ahora bien, el fenómeno contrario también es real. Hay quienes, después de una crisis, florecen, pasan por el dolor, lloran, se rompen, pero no se quedan ahí. Hacen algo que Jung llamó trabajo con la sombra, es decir, miran lo que duele sin huir, y al hacerlo, transforman su energía. Lo que antes era miedo se vuelve claridad, lo que antes era rabia se vuelve fuego creativo, y lo que antes era tristeza se vuelve profundidad. Ese proceso que la mayoría evita por miedo a sentirse débil, es justamente lo que mantiene a esas mujeres vivas, despiertas, radiantes. No porque ignoren el dolor, sino porque lo integran, porque han comprendido que cada emoción reprimida es una arruga en el alma, y cuando limpias el alma, el rostro se limpia solo. Ahora, pregúntate esto con honestidad. ¿Cuánto de lo que muestras al mundo es realmente tuyo? ¿Cuánto de tu sonrisa es natural? ¿Y cuánto es una máscara que usas para no parecer frágil? ¿Cuántas veces has sentido que tienes que demostrar que aún vales, que aún atraes, que aún puedes? Esa presión silenciosa, esa necesidad de validación, es lo que mata la juventud interior. Porque la juventud no es una estética, es una frecuencia energética, y esa frecuencia no vibra donde hay miedo, sino donde hay libertad. Jung decía que el alma femenina contiene los símbolos de lo eterno, pero solo florece cuando deja de obedecer al juicio externo. Por eso, las mujeres que no envejecen igual no son las que buscan aprobación, son las que buscan sentido, las que prefieren la profundidad antes que la apariencia, las que, en lugar de retocar su piel, se atreven a limpiar su historia. Y ese es el secreto que nadie te vende. No lo encontrarás en una crema, ni en un ritual, ni en un filtro. Porque el verdadero elixir de la juventud no es algo que se aplica en la piel, es algo que se activa en la mente. Cuando una mujer se reconcilia con lo que fue y con lo que ya no necesita ser, algo cambia en su biología. Su sistema nervioso se calma, sus hormonas se equilibran, su respiración se vuelve profunda, y todo su cuerpo lo entiende. Ya no estamos en guerra. Ahí empieza la regeneración. Pero claro, este tipo de juventud no interesa a la industria, porque no se puede vender. Nadie puede lucrar con una mente en paz. Nadie puede empaquetar la serenidad. Por eso es que esta verdad rara vez se dice en voz alta. El envejecimiento no comienza en el cuerpo, comienza cuando el alma deja de expandirse. Así que la pregunta que debes hacerte no es
cómo detengo el tiempo, sino cuándo fue la última vez que sentí que el tiempo no existía. Cuando perdiste la noción de las horas por hacer algo que amas, ahí rejuveneciste. Cuando te reíste hasta llorar, ahí el cuerpo se curó. Cuando perdonaste, cuando soltaste, cuando dijiste ya no me culpo, ahí el reloj se detuvo. Eso es lo que las mujeres eternas entienden. El cuerpo envejece según la historia que la mente le cuenta. ¿Y tú? ¿Qué historia le estás contando hoy? Todo lo que te han hecho creer sobre el envejecimiento parte de un mito. Un mito tan arraigado que se ha vuelto invisible. Nos han convencido de que el envejecimiento es un proceso biológico inevitable, cuando en realidad también es un reflejo psicológico acumulativo. La piel, las arrugas, la postura, son solo el lenguaje visible de algo mucho más profundo, la relación que tienes con tu propia vida. Déjame romperte una idea que la cultura repite hasta el cansancio. Con los años, uno se apaga. No, con los años, uno se revela. El problema es que casi nadie está dispuesto a soportar el proceso de revelarse ante sí mismo. Y ahí es donde envejecemos de verdad. Carl Jung decía que la persona no madura por el paso del tiempo, sino por la integración del inconsciente. Y esa integración, el acto de mirar dentro sin huir, es exactamente lo que diferencia a una mujer que envejece con miedo de una que florece con gracia. Nos educaron para temer la sombra, el enojo, la frustración, la envidia, la tristeza. Nos dijeron que las emociones negativas debían esconderse, como si al enterrarlas dejaran de existir, pero no desaparecen. Se quedan atrapadas en el cuerpo, en los músculos, en la mirada, en la voz. Y con el tiempo, ese peso interior se vuelve visible. Es el ceño fruncido que ya no se relaja. Es la espalda encorvada por años de aguantar. Es el brillo que se va apagando porque dentro hay algo que no se atreve a expresarse. El mito más grande no es que el cuerpo envejece. El mito más grande es que el cuerpo lo hace solo. No envejeces porque pasan los años. Envejeces porque tu alma se cansa de fingir. Y aquí está la gran idea. El envejecimiento no es una consecuencia del tiempo, sino del grado de desconexión con tu esencia. Cuando una mujer se disocia de lo que realmente siente, el cuerpo deja de recibir su energía vital. Pero cuando reconecta con su verdad, algo milagroso sucede. La biología responde. Las células no viven aisladas del alma. Cada pensamiento tiene un eco molecular, cada emoción sostenida deja una huella, y cada reconciliación interior, por pequeña que parezca, rejuvenece. Jung lo llamaba la función trascendente, el punto donde lo consciente y lo inconsciente se encuentran para transformarse. Y ese punto es el verdadero secreto que separa a las mujeres que no envejecen igual del resto. No es suerte. No es genética, no es dinero, es conciencia. Imagina dos mujeres con la misma edad. Una vive persiguiendo su reflejo, la otra escuchando su alma. La primera se desespera cada vez que el espejo le recuerda que el tiempo avanza. La segunda agradece cada línea, porque sabe que no es una marca de desgaste, sino una inscripción de sabiduría. El mundo moderno te ha hecho creer que la juventud es una estética. Jung sabía que era un estado del ser. Decía que la verdadera tarea del alma no es detener el tiempo, sino reconciliarse con él. Y cuando logras eso, algo cambia en tu campo energético. El cuerpo deja de operar en modo defensa y entra en modo creación. Las mujeres que no envejecen igual no viven huyendo de la muerte, viven enamoradas de la transformación. Han entendido que cada final es un nacimiento disfrazado. Mientras otras ven en la vejez una pérdida, ellas ven un pasaje, un puente hacia una nueva etapa de sabiduría, y ese enfoque mental reprograma todo su sistema. La ciencia lo confirma. El pensamiento sostenido en gratitud y aceptación libera neuropeptidos reparadores, reduce la inflamación celular y prolonga la vida útil de las células. Pero mucho antes de que la biología pudiera medirlo, Jung ya lo intuía. El cuerpo es el escenario donde el alma interpreta su obra.
y una mente que vive en reconciliación con sus opuestos, la luz y la sombra, lo joven y lo viejo, lo bello y lo imperfecto, proyecta una vitalidad que trasciende la materia. Piensa en esto. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste paz con el paso del tiempo? ¿O sigues midiéndote con estándares que no nacen de ti? ¿Y si te dijera que la serenidad interior tiene más poder regenerativo que cualquier suero antiedad? La mujer que comprende esta verdad deja de luchar contra el tiempo porque se convierte en su cómplice. Sabe que el tiempo no es su enemigo, es su espejo, y que mientras su mente siga creciendo, su cuerpo seguirá adaptándose. Por eso, cuando ves a esas mujeres que parecen eternas, no estás viendo juventud, estás viendo coherencia. La coherencia es el verdadero secreto. Cuando lo que piensas, sientes y haces están alineados, el alma descansa. Y un alma en descanso no envejece. Así que no es magia, no es genética milagrosa, no es suerte, es psicología profunda aplicada a la vida diaria. Es la práctica constante de habitarte, de escucharte, de permitirte sentir sin miedo a romperte. Carl Jung diría que esas mujeres han completado el círculo de la individuación, han dejado de buscar afuera lo que solo podía florecer adentro. Y en ese instante, el cuerpo, que siempre obedeció a la mente, decide seguir el ritmo del alma. Ahí radica el poder, no en luchar contra la vejez, sino en transformar la relación que tienes con ella, porque el tiempo no destruye lo que se alinea con su flujo, solo arranca lo que ya no pertenece. Primero, el poder invisible de la reconciliación interna. Imagina a una mujer mirando su reflejo al amanecer. Durante años se vio con juicio, con rechazo, con miedo a perder algo que creía suyo. Pero esa mañana ocurre algo distinto. No se maquilla para esconder, se mira para reconocer, y al hacerlo, siente una ternura que nunca se permitió antes. Ese es el instante en que su biología cambia, porque la mente deja de liberar cortisol y empieza a liberar oxitocina, dopamina, serotonina. La química de la paz reemplaza la química de la guerra. El rostro se suaviza, la mirada se ilumina. Carl Jung lo llamaría integrar la sombra, aceptar lo que rechazabas de ti misma. Cada parte que acoges vuelve a fluir, y cuando fluyes, el cuerpo rejuvenece. El alma, al ser escuchada, suspira y le dice al cuerpo, ya puedes descansar. Segundo, la frecuencia de las emociones auténticas. Piénsalo. ¿Por qué algunos rostros cansan y otros fascinan? No es belleza, es frecuencia. Cada emoción vibra. La culpa pesa, la alegría expande, la calma armoniza. Y las mujeres que no envejecen igual vibran en autenticidad. No fingen sonrisas, las sienten. No callan el llanto, lo viven. No actúan la fuerza, la encarnan. Esa coherencia emocional crea lo que Jung llamaba el yo integrado. Una psique que no necesita mentir para sentirse digna, y esa verdad interna genera un campo energético que el cuerpo traduce en vitalidad. Un estudio moderno lo confirma: la coherencia cardíaca, cuando emoción, respiración y pensamiento van en sincronía, retrasa el envejecimiento celular. Pero eso Jung ya lo sabía sin laboratorio, porque él entendía que la emoción no expresada se convierte en fatiga y la emoción vivida se convierte en luz. Tercero, la alquimia del dolor. Hay un momento en la vida donde la belleza se gana, no con cirugías, sino con cicatrices comprendidas. Piensa en una mujer que ha perdido a alguien, que ha sido traicionada, que ha sentido el derrumbe del alma. Pero, en lugar de volverse amarga, convierte ese dolor en un lenguaje de sabiduría. Su rostro ya no es perfecto, pero es profundo, y en esa profundidad hay algo magnético: presencia. Jung decía que el oro siempre se encuentra en el lugar donde uno menos quiere mirar, y tenía razón. El dolor, cuando se asume con conciencia, deja de ser carga y se vuelve estructura. Esa transmutación interior, esa alquimia emocional, es lo que produce belleza duradera. Cada lágrima procesada cambia la información emocional del cuerpo. Las células aprenden del perdón.
el sistema nervioso se equilibra, y en ese equilibrio, la vida vuelve a expandirse. Cuarto, la mente que crea el cuerpo. Hay una frase de Jung que resume todo esto. El alma imagina y el cuerpo lo ejecuta. Todo pensamiento es un mensaje químico. Cuando piensas, estoy cansada, tu cuerpo ajusta su energía a esa orden. Cuando piensas, aún puedo, el sistema nervioso se reorganiza para sostenerte. Las mujeres que no envejecen igual lo entienden. Entrenan su diálogo interno como si fuera un ritual sagrado. Cada mañana, en lugar de mirar el espejo buscando defectos, lo usan como un portal para reafirmar su identidad. Sigo viva, sigo creciendo, sigo siendo. Y ese mantra, repetido en coherencia, reprograma la mente subconsciente, porque el cuerpo no distingue entre una verdad y una creencia sostenida. Lo que crees, creas. Esa es la raíz psicológica de la regeneración. Jung decía que, donde la atención va, la energía fluye. Y cuando la atención se dirige a la gratitud, el cuerpo responde con armonía celular. Quinto, la conexión con lo eterno. En las enseñanzas de Jung hay un concepto llamado anima mundi, el alma del mundo. Él creía que dentro de cada ser humano existe una chispa conectada al todo, y que quienes logran alinearse con esa energía viven en un ritmo distinto al de la materia. Las mujeres que no envejecen igual viven en esa frecuencia. Se despiertan agradeciendo, no por hábito, sino por conexión. Saben que no son dueñas del tiempo, son parte de él. Y al fluir con su ritmo, el tiempo las respeta. Su secreto no está en su piel, sino en su devoción por la vida. Han convertido lo cotidiano en ritual. Caminan, respiran, cocinan, aman, con una atención casi sagrada. Y esa atención es el antídoto contra la fragmentación moderna, porque mientras el mundo corre, ellas están presentes. Y la presencia es el mayor acto de juventud. Cuando estás aquí, ahora, completamente consciente, el pasado no te pesa y el futuro no te arrastra. El cuerpo lo entiende y responde con vitalidad. Carl Jung llamaba a esto la función religiosa del alma, no la religión institucional, sino la reverencia por el misterio de existir. Esa reverencia reordena tu biología, porque el cuerpo de quien vive con sentido no tiene prisa. Hay un momento en la vida en que la lucha se detiene, no porque te rindas, sino porque entiendes. Entiendes que el tiempo nunca fue el enemigo, que las arrugas no son castigos, sino escrituras grabadas por la experiencia, que lo que llamamos envejecer es en realidad el arte del alma dejándose ver. Carl Jung decía que la vida realmente comienza a los 40, porque antes de eso solo estás haciendo prólogos. Y tenía razón. Cada década que pasa no te resta juventud, te da profundidad. Cada pérdida te limpia, cada caída te afina, cada duelo te enseña a sostenerte con menos ruido y más esencia. Las mujeres que no envejecen igual han descubierto algo que pocos se atreven a aceptar, que el secreto no está en detener el tiempo, sino en aprender a habitarlo. Ellas no buscan volver atrás, buscan volver adentro, porque dentro está la fuente que no se agota, la conexión con el alma, con el propósito, con la gratitud. Piénsalo, vivimos rodeados de ruido, comparaciones y métricas de validación. Nos enseñan a medir el valor en likes, en rostros perfectos, en cifras, pero esas medidas no capturan lo que hace que una persona se sienta viva. No pueden cuantificar la mirada serena de alguien que ha hecho las paces con su pasado. No pueden medir la vibración de una mente que dejó de fingir y se atrevió a ser auténtica. El mundo te vende juventud, pero Jung te recordaría que lo que buscas no es juventud, es alma, y el alma no envejece, solo se oculta cuando la ignoras. Por eso, la pregunta real no es cuántos años tienes, sino cuánto de ti sigue despierto. Sigue viva tu curiosidad. Sigue respirando tu deseo de aprender, de crear, de sentir asombro. Sigues mirando al cielo, como cuando eras niño, preguntándote si hay algo más. Cada vez que lo haces,
rejuveneces. Cada vez que eliges amar en lugar de temer, sanas. Cada vez que dejas ir, tu cuerpo suelta lo que no necesita. El alma comunica su lenguaje a través del cuerpo, y el cuerpo responde a cada pensamiento, a cada emoción, a cada acto de conciencia. Esa es la conversación silenciosa que algunas mujeres han aprendido a mantener con el tiempo. Y esa conversación cambia la realidad, porque cuando el alma se vuelve aliada del cuerpo, el tiempo deja de correr en contra, empieza a fluir contigo. Imagina a una mujer de 70 años que camina con la calma de quien ya no teme ser mirada. Su piel tiene historia, su voz tiene matices, su presencia impone sin exigir. No necesita gritar para ser escuchada, basta con estar. Esa serenidad no es biología, es conciencia encarnada. Es el resultado de décadas de trabajo interior, de reconciliar lo que el mundo le enseñó a negar. Jung decía que quien mira afuera sueña, quien mira adentro despierta. Y ellas, las mujeres que no envejecen igual, ya despertaron. Han dejado de soñar con un ideal impuesto y han despertado a su propio ritmo interno. Han aprendido a mirar su reflejo no para buscar defectos, sino para agradecer la historia que ese rostro ha sobrevivido. Eso es madurez espiritual. Eso es la alquimia interior de la que hablaban los antiguos. Transformar el plomo del sufrimiento en el oro de la comprensión. Convertir la herida en sabiduría, la pérdida en propósito, el miedo en presencia, porque el alma no se rejuvenece con lo que consigues, sino con lo que sueltas. Cada vez que renuncias al control, cada vez que perdonas, cada vez que eliges silencio en lugar de defensa, tu energía se limpia, y cuando la energía se limpia, la belleza se manifiesta. El cuerpo es un espejo. Si lo tratas con culpa, reflejará peso. Si lo habitas con gratitud, reflejará paz. Y la paz siempre se ve más joven que cualquier filtro. Por eso, Jung insistía en la función religiosa del alma, entendida no como doctrina, sino como un estado de reverencia. Reverencia por el simple hecho de existir, por poder sentir, respirar, caminar, mirar la luz filtrándose por una ventana. Esa gratitud cotidiana es la energía que repara las células, que calma el sistema nervioso, que renueva la mente. Las mujeres que viven en esa frecuencia irradian algo que no puede imitarse. Presencia real. Y la presencia es el perfume del alma despierta. Es lo que hace que cuando entran en una habitación todo parezca más lento, más cálido, más humano. No es un truco, es una vibración. Y aquí está la verdad final. La juventud no es una etapa, es un tono de conciencia. Es la armonía entre lo que fuiste, lo que eres y lo que estás dispuesta a seguir siendo. Cuando esas tres dimensiones se abrazan, el tiempo deja de tener dominio, porque el tiempo no puede marchitar lo que ya se ha vuelto eterno. Así que si alguna vez te preguntas por qué algunas mujeres no envejecen igual, recuerda esto. No es que ellas desafíen al tiempo, es que el tiempo las respeta, y el tiempo respeta a quien vive en coherencia, a quien ha aprendido a amar su proceso, a mirar su sombra, a honrar sus ciclos. La vida, al final, no se mide en años, sino en la profundidad con que has habitado cada uno de ellos. Y esa profundidad, cuando se alcanza, vuelve a ser luz. Así que, la próxima vez que te mires al espejo, no busques detener el paso del tiempo. Mírate con curiosidad, con ternura, con presencia. Recuerda que no eres tu reflejo, eres la conciencia que lo observa. Eres la vida mirándose a sí misma, y eso, por sí solo, ya te vuelve inmortal. Si este mensaje resonó contigo, si algo dentro de ti sintió esa chispa de reconocimiento, no lo ignores. Comparte lo que sentiste en los comentarios. Cuéntame qué parte de tu alma te habló más fuerte. Y si quieres seguir explorando la psicología de Carl Jung, la mente, la energía y los misterios de la conciencia humana, suscríbete y acompáñame en este viaje, porque tal vez